Hola, buenas, mi nombre es Isaac y mis compañeros son Dylan, Michelle y José David. El día de hoy vamos a explicarles un poco acerca del código que utilizamos para realizar una base de datos transaccional. El código realizado es acerca de abonos de préstamos y vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona con una transacción, perdón, y cómo se ve cuando no se hace una transacción. Bueno, para empezar, mi compañera Michelle va a explicar un poco acerca de los modelos que utilizamos. Empezaremos por la clase abono, que tiene un ID que va aumentando como se van realizando los abonos, una fecha y un monto a abonar. Este abono está asociado con un préstamo. Si este no encuentra el préstamo asociado, no se puede realizar. El préstamo tiene un ID y un saldo, y como se vayan realizando los abonos va a ir disminuyendo. Estos abonos se van registrando en la clase de contabilidad, que tiene un ID, el registro del abono y una fecha, además de las clases, DD Context, Errors y los métodos que van a explicar los compañeros. Bueno, ahora vamos a explicar la clase de context. Esta clase va a actuar como un intermediario entre la aplicación y la base de datos. Esta se encarga de gestionar las conexiones, realizar consultas y mantener el seguimiento de los cambios. El constructor que tenemos va a aceptar un parámetro de tipo DBContextOptions que contiene la configuración necesaria para conectarse a la base de datos. La llamada baseOptions pasa esta configuración a la clase baseDBContext. Un DBSet es una conexión de todas las entidades que pueden ser consultadas desde la base de datos. Básicamente es una tabla en la base de datos, ¿verdad? La clase DBContext configura el contexto de la base de datos y define las tablas abono, contabilidades y préstamo mediante las propiedades DBSet, como podemos observar. Luego de esto, en la clase program, Dylan, compañero, si puede poner la clase program, este, como podemos observar ahí, se va a generar una conexión a la base de datos con el string de conexión que se encuentra en la configuración de JSON. Si puede presentar la JSON. Y ahí es donde está la conexión. Bueno, a continuación mi compañero Isaac va a encargarse de explicar los métodos utilizados en la aplicación. Ok, primeramente tenemos una clase de conexión, la cual se va a encargar de hacer los diferentes métodos para poder trabajar en modo desconectado. Y primeramente, como dijo José David, ¿cómo se llama? Nuestro constructor, perdón, tenemos igual recibimos el string, el cual es la conexión con la base de datos que tenemos en el JSON, si lo pudiera poner para recargarlo de nuevo. Aquí creamos la conexión con la base de datos y lo llamamos en nuestro constructor. Ahora bien, en la clase program creamos la conexión y recibimos este string, el cual es el que creamos anteriormente. Bueno, continuando con la clase conexión, tenemos dos métodos. Uno, el cual va a ser abrir conexión, que este es para mantener abierta la conexión. Entonces lo que hacemos es igualarlo a una nueva conexión y retornamos el estado de la conexión. Y el error de conexión nos va a cerrar y nos va a mantener en estado apagado, digamos, por decirlo así. Y ahora continuando los métodos que utilizamos, compañero, tenemos nuestro constructor, el cual va a recibir un DB-context y la clase conexión anteriormente explicada, igual el DB-context que los compartí con mi compañero. Y ahora lo que hacemos es que en cada método que realizamos, abrimos la conexión con el método que creamos, añadimos la información que queremos agregar, guardamos los cambios y finalmente llevamos a nuestro método cerrar conexión para que la conexión se nos abra y cierra con cada uno de los métodos que hagamos. Esto igual como insertar contabilidad, lo mismo, abrimos la conexión, añadimos, guardamos los cambios, cerramos la conexión y esto sí con todos para que nuestra base de datos trabaje en modo desconectado. Buenos profesores, ahora voy a explicarle un poquito lo que es el controlador, ¿verdad? Aquí donde funciona la magia de la transacción.
Bueno, primeramente llamamos, ¿verdad? Al contexto, a la conexión y a nuestros métodos, ¿verdad? Todo lo metemos aquí en el controlador, ¿verdad? Para que lo pueda utilizar, ¿verdad? Hacemos, como es una página, lo estamos haciendo en una página web, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un HTTP GET, ¿verdad? Del create, donde vamos a tener ahí la visualización, donde vamos a crear todo el abono, la contabilidad y los préstamos, ¿verdad? Los préstamos ya están creados anteriormente dentro de la base de datos, ¿verdad? No tenemos como tal un create para los préstamos, por lo tanto, los préstamos ya tendrían que estar creados, ¿verdad? Para que esto logre funcionar. Sin los préstamos, la transacción no va a funcionar. ¿Por qué? Porque recibe un préstamo ID, que lo que va a hacer es buscar dentro de la base de datos el préstamo, ¿verdad? ¿Cuál se le quiere hacer esta una que está por acá? ¿Qué hacemos? Se le digita un monto y una fecha, ¿verdad? Como dijo anteriormente la compañera, para deducir como por decirlo así, la cantidad de dinero que tenga dentro de su préstamo, ¿verdad? Para que vaya disminuyendo, ¿verdad? Por así decirlo. Este tiene su propia lista, ¿verdad? Aquí podemos ver todos los abonos que se han hecho, ¿verdad? También tenemos la de contabilidad. Aquí es donde básicamente se registran los abonos con la fecha de todo lo que hemos estado haciendo. Entonces tenemos un registro, ¿verdad? Un abono de el monto registrado tal fecha y que se esta fecha por acá. Luego, si se inserta acá dentro de la contabilidad. Seguidamente hacemos lo que está explicando anteriormente sobre el saldo, ¿verdad? Primero es método para encontrar, perdón, el préstamo ID, que lo va a buscar dentro de la tabla de préstamos, ¿verdad? Si no existe, ¿qué va a hacer? Va a decir que no nos ha encontrado el préstamo y va a hacer un rollback, disculpen, de todo lo anterior hecho. O sea que nada de lo que está acá que hicimos se va a rollar. ¿Qué sucede? Bueno, luego necesitamos ver si el préstamo que queremos hacer el abono tiene saldo, ¿verdad? Claramente, si el abono que queremos hacer es mayor a la cantidad del préstamo que tenemos, no se podría hacer porque si no quedaría el préstamo en negativo, ¿verdad? No tendría sentido. Entonces hacemos el condicional. Simplemente si eso sucede, entonces que se guarde, que se nos actualice el préstamo, ¿verdad? En esta transacción que tenemos acá arriba, que le decimos con DB Context, ¿verdad? Que inicia la transacción. Lo que hace es que se hace un commit y se guarda todo lo que hicimos anteriormente. ¿Qué pasa con esto? Bueno, nada más redirecciona la view hacia el index. Si esto llegara a lo del saldo, llegara a fallar, de igual manera, soltaría un error y sería un rollback. ¿Qué pasa si alguno de estos métodos llegara a fallar? De igual manera, un error al crear el abono y se hace el rollback de todo lo anterior mencionado. Esto es para tener más seguridad a la hora de crear, ¿verdad?, nuestra base de datos transaccional. Bueno, estos son algunos métodos de vista, ¿verdad? Aquí nada más mostramos la tabla de contabilidad, la tabla de préstamos y aquí el index o la lista de los abonos creados. Bueno, no sé si procedemos a ver un poquito cómo funciona esto de tal manera. Vamos a verlo ya en físico, no en código. Ok, bueno, vamos a mostrar, ¿verdad?, cómo funciona nuestra base de datos transaccional, ¿verdad? Aquí, bueno, como recordamos antes, tiene que existir, ¿verdad?, préstamos, ¿verdad? Y demás para poder hacer el abono, muy importante eso. Hacemos ahorita acá. Esperamos que cargue, nada más un segundito, ¿verdad? Que tal, tarda un poquito, nada más. Ahí tuvimos un error con la reunión, entonces por eso estamos admitiendo a la gente, ¿verdad? Ok, aquí ponemos el monto, ¿verdad? Por ejemplo, le ponemos que queremos abonar 5.000 pesos a la cuenta, por ejemplo, decirlo así, ¿verdad? Y queremos hacerlo del ID préstamo el uno, ¿verdad? Que ahí cuenta con dinero para poder quitarlo. Entonces le damos en crear el abono. Esperamos un segundito también.
Ok, ve, como ven, aquí en la tabla de bonos se creó nuestro bono, ¿verdad? Vamos a la tabla de préstamos, como vemos, se contó. Y en la contabilidad nos dice que se abonó la cantidad que pusimos, ¿verdad? En la hora que lo pusimos, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cómo podemos probar que es una base de datos transaccional? Ok, podemos venir acá. Simplemente, ok, este es el precio inicial, ahí hicimos unas cuentas pruebas, ¿verdad? Ahí en contabilidad se ve todo lo que se hizo el registro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar nuestra base de datos. Vamos a borrar la tabla contabilidades, por ejemplo, para que no se ejecuta no se llega a ejecutar el préstamo ni el abono si no se cuenta con con todas las tablas, ¿verdad? Es muy importante esto. Entonces aquí poner un drop table, ¿verdad? Para quitar la tabla de contabilidades. Ahorramos, ejecutamos, ¿verdad? Ok, intentemos de nuevo. Bueno, a ver qué tal, cómo nos va. Es más, creo que si podemos, vamos a la tabla de contabilidades y no nos va a aparecer absolutamente nada o nos va a tirar, por ejemplo, un error. Esperar un poquito nada más. Bueno, acá nos tira el error, ¿verdad? Que no se pudo hacer absolutamente nada de la lista porque la tabla de contabilidades no existe. Ahora, ¿qué sucede si creamos nuestro abono? Ponemos acá 5.000, ponemos acá hoy y el ID préstamo 1. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Debería de soltarnos un error al crear nuestro préstamo, ¿verdad? Ya que contiene el dinero necesario, es el ID que ya sabemos que existe, y además se podría ejecutar perfectamente, pero claramente todo lo demás no se podría ejecutar si no existe una tabla de contabilidad. De eso se basa el método transaccional, ¿verdad? Entonces le damos un segundito. Ok, ahí tuvimos un pequeño fallo con el tema de, de procesarlo, ¿verdad? Simplemente fue que demoró demasiado y fue un error, ¿verdad? Eso es totalmente normal. Ahora sí, vamos a hacer la demostración. Entonces, si creamos, uy, aquí me falta la fecha, no la de hoy, creamos ahora sí, sin la tabla de contabilidad. Esperamos nada más un segundito a que cargue, pues está un poco lento. Y como podemos ver, nos tira el catch, ¿verdad? El error y se hace el rollback de todo lo anterior. Por lo tanto, no se crea ni el abono, ni se crea el préstamo, ni se actualiza el préstamo. Ahora Entonces, bien, meto un esa poquito la sería la cuchara. forma de demostrar esa transacción. Sí, Disculpa. le meto un poquito la cuchara. Ahora bien, esto digo que ya claramente tenemos el rollback y todo, pero si quitáramos la transacción, no sé si la pone un momento, el código. Ajá. Si quitáramos la transacción y nuestro rollback de transacción y eso, la página se va a caer, o sea, tipo, no va a funcionar, no va a servir bien la transacción. Entonces, esto es de gran ayuda a la hora de realizar bases de datos para que funcione de la mejor manera y de una manera muy eficaz. Y bueno, esto sería. Ya explicamos bastante bien lo que es una base de datos transaccional. A veces, por el tipo del ejemplo que vimos de borrar la tabla y demás, hubieron algún tipo de fallo y demás, ¿verdad? Y es totalmente normal, pero ya teniendo todas las tablas, funciona todo correctamente. Esa es la idea de una base transaccional, ¿verdad? Que todo esté con base y de acuerdo a con el fin del que fue creado, básicamente. Muchísimas gracias.